como la nieve que cae en copo y por eso te quieren, Lolina. Tanto mis ojos, dueño mío, que olvidada me tienes, que maldito estás cuando a verme no vienes. Estás escuchando Instrumentos y Melodías Pastoriles, una sección de Ateneo de Saberes, con la colaboración de Luis Ángel Paíno, un divulgador de la cultura e instrumentos pastoriles. Durante el reinado de Carlos III, en el siglo XVII, se publica un bando, precisamente 23 del mes de junio de 1786, en el que dice que queda prohibido que los vecinos y moradores de Madrid de cualquier estado, calidad y sexo usen de panderos, sonajas, bocinas, zambombas, gaitas, caracolas, silbatos y otros instrumentos ridículos. Y todo esto bajo la pena de 8 años al servicio de las armas. Pues hoy voy a hablar precisamente de uno de estos instrumentos ridículos que decía Carlos III, probablemente el que a él le parecería más ridículo, que son las zambombas. Las zambombas es este instrumento que aparece siempre por Navidad y que nosotros estamos acostumbrados a asociarlo a esta época navideña. Y consiste en un recipiente con una caña colocada sobre una piel que hace un sonido así ronco tremendo, ¿no? Pero realmente no mucha gente conoce de cerca lo que es una zambomba y cómo se toca, ¿no? Pues una zambomba consiste en un recipiente que puede ser de cualquier tipo, de barro, aprovechando cualquier cántaro que tengamos, una colmena vieja, de metal, incluso yo los he visto hechos con tubos de escape de autobuses y de camiones. Y sobre una de sus bocas abiertas se le tensa una piel en cuyo centro se ha atado un palo que puede ser, normalmente es de caña o de carrizo, pero también puede ser de olivo o de avellano bien pulido, porque tiene que permitirnos frotarlo y que transmita el sonido de esa fricción a la piel, haciendo un sonido ronco, de esta forma. Sobre el origen de la zambomba no sabemos mucho, porque realmente no hay nada escrito antes del siglo XVI, en el que sí que aparecen algunas citas de algunas piezas teatrales en que se nombra, o como cuando Quevedo iba por las calles de Madrid y decía que en esta época solamente se oían zambombas, ¿no? Por ejemplo, decía, iba con Torres Villarroel por las calles de Madrid y dice, toda armonía de este tiempo es sonaja, pito de capador y zambomba. En vez de Águilas Reales se han vuelto bastardos aguiluchos. Curioso el tema. Pero bueno, hay varias teorías de su procedencia. Una de ellas es que procede de África. En el África subsahariana hay muchísimos países con zambombas de este tipo, desde tribus muy antiguas que las utilizan. Y es posible que haya venido a nosotros pues, o bien a través del mercado esclavista del que fuimos parte, o a través de conexiones con los países del norte de África. Otra teoría, también bastante aceptada, es que puede proceder a nuestra península, claro, desde Flandes, de los países flamencos, donde la trajimos por nuestra importante relación con ellos durante el siglo XVII y XVIII, ¿no? Pero vamos, al final y al cabo no tenemos mucha idea. El caso es que en la península ibérica la zambomba está muy extendida, sobre todo en el centro y sur y Mediterráneo. Lo mismo en Portugal. Si vamos más hacia el norte se va perdiendo un poco y aparecen solo referencias. Y no solamente por la época de Navidad. Hay zonas donde está muy relacionada con la época de carnaval, incluso otras en verano. Y en época de vendimia también, en fiestas de vendimia. Lo que pasa es que ya pues al final se nos ha quedado solo como un icono navideño. Para hacer una zambomba, como ya he dicho, hace falta un cántaro, una caña y una piel. La piel se humedece y la caña se pone sobre la piel y se tensa sobre el cántaro y ya está, sin más. Ya he dicho que el recipiente puede ser de cualquier cosa. La piel suele ser habitualmente piel de cabrito, se usaba mucho antes piel de conejo también, o incluso piel de gato. Y la caña que tiene, pues o bien de cañavera, normal y corriente, de carrizo, de avellano, de olivo, bien pulido, que permita frotar, o bien de una pluma de buitre, por ejemplo, pelada, que también nos permite esta fricción.
¿Cómo se toca? Pues ya sabemos que, o si no lo sabemos, explicaros, la mano se humedece y se va frotando la zambomba y va transmitiendo este sonido de frotación a la piel que hace ese sonido tan ronco. Evidentemente esto tiene unas connotaciones erótico-festivas que siempre que se utiliza la zambomba pues siempre aparecen sonrisas y cosas de esas. Bueno, ya Kursach en su historia universal de los instrumentos musicales nos decía que en muchas tribus africanas estaba relacionada con ritos de iniciación sexual. Las zambombas más antiguas son de vejiga, más primitivas, una vejiga de cerdo hinchada en la que se pone un palo y se frota y vibra igual, ¿sí? Pero hay muchos tipos de zambomba, que vamos a ir repasando un poco. Las zambombas más características, más normales, son de barro, muchas veces se hacen de barro precisamente para ello, para hacer zambombas, y se venden en Navidad. Todavía hay muchos mercadillos donde las están vendiendo. Es el que hemos oído antes, esa zambomba que hemos oído antes, una zambomba manchega de la zona de Alcázar de San Juan, que ya tiene muchos años. Otras zambombas, por ejemplo, se hacen cántaros más grandes, y algunas tienen algunos sistemas para fijar la piel para que ésta no se destense. En Villafranca los Caballeros, por ejemplo, se construye una zambomba muy interesante utilizando lo que eran los cangilones de noria. Los cangilones de noria se hacían de barro para colocarlos en las norias y sacar el agua de los pozos, ¿no? por esa rotación de la noria que bajaba, cogía el agua y lo volvía a echar hacia las huertas. Estos cangilones, cuando se rompían, pues se utilizaban para hacer zambombas. Allí, por ejemplo, la piel está sujeta con unos garbanzos que se meten dentro de la piel húmeda. A esto se les ata una cuerda por la parte inferior y un palo que sirve de tensión. Aquí en este pueblo se solían hacer de piel de conejo y eran instrumentos que se usaban pues solo para, básicamente en Navidad, y cuando pasaban las fiestas pues se abandonaban. De hecho, a mí en cierta ocasión me hicieron una de piel de conejo y ni siquiera estaba curtida la piel, la dejaban secar sobre el cangilón y así se podía utilizar. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo pues eso se va pudriendo y se estropea. Estas zambombas tienen también un curioso sistema para hacer el palo desmontable, porque en muchos casos, aunque la zambomba se ata la caña, que para ello se suele coger la caña con un pequeño engrosamiento en la parte inferior de la raíz, ¿sabes? Y se ata por abajo, pero a veces para poder desmontarlas y poder transportarlas y guardarlas mejor, pues se hace un sistema curioso de caña desmontable, que es haciendo un palo con forma cónica en el que se introduce la caña y con una cuerda se presiona y se tensa. Hay zambombas, pues eso, aprovechando cántaros, orzas que se utilizan en la cocina, que luego una vez que se pasa a su uso se desmontan y se vuelven a su sitio original. Aunque a veces se rompen o se hace el agujero por abajo y ya no vuelven a servir. En la zona de Extremadura se utiliza para hacer zambombas trozos de corcho, o sea, lo que llaman corchas, es decir, medios alcornoques, o sea, corteza de alcornoque extraída prácticamente entera, que también ellos lo utilizan para hacer colmenas, y en colmenas viejas también se pueden montar zambombas, ¿no? En Jaén, por ejemplo, me hicieron también una gran zambomba inmensamente grande, hecha con la raíz de una pita, de ágave que crece tanto y que florece una vez en la vida y que se utilizaba antes para hacer cuerda de la fibra de la hoja, ¿no? Bueno, pues la raíz vaciada se puede utilizar también para hacer una zambomba, que suelen tener un tipo de ataduras muy, muy curiosos, que recuerdan un poco las darbocas. O en Madrid, en la zona de Colmenar, se hacían zambombas con barriles de vino viejos o de otras cosas que se reutilizaban. Cuando ya se estropeaban, pues se reutilizaban para hacer zambombas. Y era muy habitual también utilizar lo que eran los barriles de conservas, que eran de peor calidad y se desechaban más, entonces pues había más y eran más baratos de conseguir, no había ningún problema con eso. Todos solían tener alguna vez algún sistema, aparte el de los garbanzos y el de los tensores, pues de unos pequeños palitos que canchaba abajo para mantener la tensión de las cuerdas. Voy a tocar un poco ahora, para que se oiga, la zambomba de pita, que es mucho más grande y por lo tanto tiene un sonido más grave. Y esta otra sería una zambomba pequeña hecha de corcho. A muchas zambombas se les añadía algún tipo de artilugio
para que hiciera ruido a la vez que sonaba en la piel, pues hiciera una percusión, como sonajas, castañuelas o algunos otros objetos, cascabeles. Hay incluso zambombas que tienen 2 palos y se pueden tocar con las 2 manos, no con cada mano. Algunas tienen incluso un pequeño silbato hecho en su base, que al tocar la piel y con el aire que sale, pues hace un pequeño silbido, muy curioso. Y hay algunos sitios que incluso el palo no se ata, no se une a la piel, simplemente con unos alambres se sujeta tiesos sobre la piel y al hacerlo vibrar pues también transmite ese sonido. Pues sería esta, por ejemplo, que va a sonar ahora. Al estar un poco más separado pues hace un sonido más vibrante. En Portugal también hay muchas zambombas y allí aparece una curiosa zambomba que llaman soronca, que en vez de tener una caña puesta en la piel, lo que tiene es una cuerda que la atraviesa y se frota esa cuerda por la parte inferior haciendo ese sonido de cuica, así que por eso se llama, lo llaman soronca, pero probablemente fue lo que dio origen luego a las cuicas brasileñas, estas que se usan en la samba. Su uso ahora actualmente, pues aunque parece que es una cosa antigua, pues se sigue utilizando. Hay muchos grupos de rondadores que salen en Navidad y que usan estas zambombas y que cantan y que preparan fiestas muy interesantes y muy bonitas. Por ejemplo, en Guadalajara hace incluso todos los años, en la época de Navidad, una especie de procesión de zambomberos y que van por toda la ciudad tocando, y además zambombas de todo tipo, cada uno como se la ha podido hacer. O sea, ahora también se ha puesto muy de moda esta cante flamenco que llaman la zambomba, sobre todo en la zona de Jerez, en que se hacen pues eso, cantes flamencos al ritmo, entre otros instrumentos, de una zambomba. Son unas zambombas muy grandes que tocan sentados, colocadas en el suelo. Ahora se está poniendo pues bastante de moda. Y bueno, decir que a veces las zambombas se han utilizado para coplas desagradables, para coplas guarras, digamos, o gañanadas, como en La Mancha. En un caso muy interesante que encontraron mis amigos de la Camerata Cervantina, que resulta que en el Alcázar de San Juan, en el siglo XVII, unos jóvenes un poco despechados de amor, pues se cogieron 3 grandes zambombas y se fueron a rondar, entre comillas, a las mozas que les habían despechado, diciéndoles verdaderas barbaridades, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que fueron denunciados ante las autoridades, la justicia les prendió y acabaron en el calabozo. Y todo esto generó un juicio y quedó todo escrito. Incluso recogieron todas las coplas que les habían cantado, están en los archivos, menos algunas que eran tan bestias que no se atrevió ni la justicia a transcribirlas. Quizás por ahí también venga lo del bando con el que empezábamos esta disertación. Y bueno, esto es todo.